Bienvenidos a UDE@, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a tratar hoy el módulo número 20. Como dijimos en el módulo anterior, vamos a comenzar a hablar hoy del tema de subprogramas. Realmente, ¿qué son subprogramas? Subprogramas son algoritmos que se describen de una manera independiente y que podrán ser invocados por cualquier otro algoritmo o por cualquier otro programa. La ventaja principal de trabajar de esta forma es que podremos construir algoritmos que son más cortos, son más eficientes y son menos complejos. Vamos a plantear un ejemplo en el cual vamos a introducir lo que es el concepto de subprogramas. Consideremos el tema de análisis combinatorio, lo que en la actualidad se conoce como conteo. En esto del análisis combinatorio interesa conocer combinaciones que se ejecutan de, digamos, n elementos en grupos de AR. Vamos a considerar esa situación. Vamos a considerar combinaciones de n elementos tomados en grupos de R elementos. Consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto conformado por los elementos A, B y C. Y estamos interesados en conformar los diferentes grupos con dos elementos de ese conjunto. Tenemos tres elementos, los diferentes grupos que podemos conformar con dos elementos de estos tres, uno es AB, otro es AC y otro es BC. Es decir, aquí tenemos las diferentes formas en que podemos tomar dos elementos de este grupo de tres que tenemos aquí, AB, AC y BC. En total son tres combinaciones. Acá estamos escribiendo cuáles son las diferentes combinaciones, sin embargo, nuestro interés principal estará en determinar cuántas combinaciones se pueden construir. Si nuestro conjunto hubiera sido de 4 elementos, que los 4 elementos hubieran sido ABCD, y estamos interesados en conformar los diferentes grupos con los elementos de ese conjunto, con dos elementos de ese conjunto, entonces las diferentes combinaciones serían AB, AC, AD, BC, BD y CD. Y estas son las diferentes formas en que podemos escoger grupitos de A2 de este grupo de 4. O sea que en total vamos a tener 6 combinaciones. Recordemos que estamos interesados es en determinar este número. ¿Cuántas combinaciones podemos construir de un grupo de n elementos tomados de AR? En este caso, n es igual a 3, r es igual a 2. En este segundo ejemplo, n es igual a 4 y r es igual a 2. Entonces, como nuestro interés es determinar cuántas combinaciones diferentes se pueden construir, para ello los matemáticos han desarrollado una fórmula.
esa fórmula que han desarrollado los matemáticos se escribe de esta manera. N C sub R. N C sub R, cuando escribimos de esta manera, significa que vamos a hallar las combinaciones de N elementos tomados en grupitos de R elementos. Y ese total de combinaciones se ha encontrado que es igual a N factorial dividido R factorial dividido N menos R factorial. Esa es la fórmula con la cual nosotros determinamos cuántas combinaciones diferentes se pueden construir con N elementos tomados en grupos de AR. Comprobémoslo para estos dos ejemplos que tenemos acá. Para nuestro primer ejemplo, cuando N es igual a 3 y C es igual a 2, de acuerdo a nuestra fórmula será 3 factorial dividido R factorial, que es 2 factorial, y 3 menos 2 factorial. Ya hemos visto, ya tenemos claro lo que es el concepto de lo que es un factorial. O sea, esto es 3 por 2 por 1. Debajo tenemos el 2 factorial, o sea, 2 por 1. Y eso lo multiplicamos por 3 menos 2. 3 menos 2 es 1. 1 factorial es 1. Y aquí obtenemos 2, 2, 1, 1, 1, 3. El total de combinaciones de 3 elementos tomados en grupos de A2 es 3. Hagámoslo con nuestro segundo ejemplo, N valiendo 4. Entonces, 4C sub 2 será igual a 4 factorial. R factorial es 2 factorial. N menos R, o sea, 4 menos 2 factorial. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Lo dividimos 2 factorial, 2 factoriales, 2 por 1. Aquí tenemos 4 menos 2, 4 menos 2 es 2. El 2 factorial es nuevamente 2 por 1. Cancelamos 2 por 2, 4. 3 por 2 igual 6. El total de combinaciones que podemos construir con N elementos, N valiendo 4, tomados en grupos de A2, es 6. Con esta fórmula, si conocemos N y conocemos R, vamos a poder determinar cuántas diferentes combinaciones se pueden construir con N elementos tomados en grupos de AR. Entonces, teniendo presentada esta situación, nos encomendaron la tarea de elaborar un algoritmo en el cual se lean los valores de N y R y que nuestro algoritmo produzca como informe el total de combinaciones que se pueden generar con esa N y esa R. Vamos entonces a ocuparnos de elaborar ese algoritmo. Nuestro algoritmo va a tener entonces como datos de entrada el valor de N y el valor de R. O sea, tendremos una instrucción en la cual leemos N y leemos R. Habiendo leído N y habiendo leído R, vamos a proceder a aplicar esta fórmula. N factorial dividido R factorial dividido N menos R factorial. Vamos a llamar nuestro algoritmo combinaciones. Vamos a definir cuáles son las variables con las cuales vamos a trabajar. Necesitamos la variable N
y la variable R. Son nuestros datos de entrada. Necesitamos calcular el total de combinaciones. Ese total de combinaciones vamos a llamarlo TC. Para calcular el total de combinaciones tenemos que desarrollar esta expresión. Y para poder elaborar esta expresión tenemos que calcular el factorial de n. Vamos a llamar esa variable Fn. Tenemos que calcular el factorial de R. Vamos a llamar esa variable Fr. Y tenemos que calcular el factorial de n menos r. Vamos a llamar esa variable Fnr. Esas son las variables que necesitamos y todas van a ser numéricas enteras. Hemos definido las variables necesarias. Utilizamos nuestra palabra clave inicio. Lo primero que haremos será, vamos a leer n y r. Necesitamos calcular el factorial de n. Entonces, para calcular el factorial de n, vamos a utilizar una variable, llamémosla fn. Esa variable fn le asignamos un valor inicial de 1 y planteamos nuestro ciclo para calcular el factorial. Nuestro ciclo dice para i desde 1 hasta n con variación más 1, decimos a fn, le asignamos fn por i. Y fin del para. Acá nos faltó definir también nuestra variable i, la variable con la cual generamos los enteros para determinar el factorial de un número. Y aquí tenemos las instrucciones con las cuales hemos determinado el numerador de esta expresión, el factorial de n. Necesitamos determinar el factorial de r. Utilizamos la variable que definimos, fr. Le asignamos un valor inicial de 1 y escribimos nuestro ciclo. Nuestro ciclo es para i desde 1 hasta r con variación más 1 decimos a fr, le asignamos fr por i, fin del para. Y aquí tenemos el conjunto de instrucciones con los cuales estamos calculando el factorial de r. ¿Qué nos falta calcular? El factorial de n menos r. Para ello hemos utilizado otra variable, la cual llamamos fnr. Le asignamos un valor inicial de 1 y hacemos nuestro ciclo para el factorial. Escribimos para i desde 1 hasta n menos r con variación más 1 estamos calculando el factorial de n menos r, el cual hemos llamado fnr. Fnr será igual a fnr por i. Y fin del para. Y aquí tenemos el conjunto de instrucciones con las cuales estamos calculando el factorial de n menos r. Ya hemos calculado el factorial de n, lo tenemos almacenado en fn. El factorial de r lo tenemos almacenado en fr. El factorial de n menos r lo tenemos almacenado en fnr.
O sea que escribimos el total de combinaciones será el factorial de n dividido el factorial de r por el factorial de n menos r. Ya hemos determinado el total de combinaciones, podemos proceder a decirle que escriba el valor de n que se leyó, el valor de r que se leyó y el total de combinaciones que se podrán construir con n elementos tomados en grupos de AR. Hemos ejecutado la tarea que nos solicitan, fin correspondiente al inicio y fin de combinaciones. Ahí tenemos un algoritmo con el cual estamos calculando e imprimiendo el total de combinaciones de n elementos tomados en grupos de AR. Fijémonos lo que tenemos en este algoritmo. En este algoritmo tenemos acá este conjunto de instrucciones, este primer conjunto de instrucciones es exactamente igual a este segundo conjunto de instrucciones y es exactamente igual a este tercer conjunto de instrucciones. Tenemos exactamente el mismo conjunto de instrucciones en tres partes diferentes del programa. ¿Qué diferencia hay? En que aquí estamos trabajando con un dato fn, aquí trabajamos con un dato fr, aquí trabajamos con fnr. Aquí se trabaja con n, aquí con r y aquí con n menos r. La única diferencia son los datos con los cuales se está trabajando. De resto, las instrucciones son exactamente las mismas. Eso implica que nosotros podemos realmente construir un algoritmo aparte en el cual calculemos el factorial de un número. Si tenemos ese algoritmo aparte, nosotros podremos escribir un algoritmo para calcular el total de combinaciones que sea un algoritmo más sencillo y más legible, y en el cual vamos a hacer uso de ese algoritmo externo, independiente que tenemos, el cual vamos a llamarlo factorial. Vamos entonces a reescribir nuestro algoritmo. Lo podemos escribir por acá, puesto que nuestro algoritmo quedará mucho más corto, y para ver la diferencia entre utilizar subprogramas y no utilizar subprogramas. Vamos a llamar nuestro algoritmo combinaciones definimos las variables que vamos a utilizar realmente serán las mismas: n, r, total de combinaciones, fn, fr, fnr y serán numéricas enteras. Utilizamos nuestra palabra clave inicio. La primera instrucción será lea n y r. Y en vez de escribir estas cuatro instrucciones en las cuales estamos calculando el factorial de n, vamos a escribir la instrucción a fn, asígnele factorial de n. En vez de escribir estas cuatro instrucciones con las cuales se calcula el factorial de r, vamos a escribir fr, le asignamos el factorial de r. Y en vez de escribir estas cuatro instrucciones en las cuales estamos calculando el factorial de n menos r, escribimos fnr, le asignamos el factorial de n menos r. Hemos determinado el factorial de cada uno de esos números de n, r y n menos r.
podemos decirle a TC, total de combinaciones, que sea igual a Fn dividido Fr dividido Fnr. Y le decimos, escriba los datos leídos NR y el total de combinaciones que se podrán construir con ellos, fin, inicio y fin de combinaciones. Entonces, observemos la diferencia entre este algoritmo que tenemos acá y este de acá. Este algoritmo, con absoluta seguridad, será mucho más legible y menos complejo que este de acá. Estamos haciendo uso de una función, de un subprograma, que estamos llamando factorial. Cuando decimos a Fn le asigna factorial, el tipo se va y ejecuta un conjunto de instrucciones, el cual determina el factorial de ¿quién? De n, del dato que se le envíe. A ese algoritmo que estamos llamando factorial, le estamos enviando el dato n. Entonces él trabaja con ese dato que recibió, calcula el factorial y el resultado lo retorna a esta variable que hemos llamado Fn. Cuando ejecutamos la siguiente instrucción, volvemos a invocar el subprograma factorial y ya le estamos enviando como dato el contenido de R. Ese subprograma factorial recibe el dato R, calcula el factorial de ese dato que recibió y el resultado se lo devuelve a esta variable que hemos llamado Fr. La siguiente instrucción vuelve e invoca el subprograma factorial y ya le envía como dato la diferencia que hay entre n y r. Ese subprograma recibe el dato, la diferencia entre esos dos números, trabaja con esa diferencia, calcula un factorial y el resultado se lo asigna a la variable que hemos llamado Fnr. Ya teniendo esos tres valores, el total de combinaciones será Fn dividido Fr dividido Fnr. Es importante también, a modo de repaso, notar la diferencia entre esta instrucción que tenemos aquí para calcular el total de combinaciones y esta. Ambas instrucciones arrojan exactamente el mismo resultado. Dejemos como ejercicio que se comprueben de que ambas instrucciones retornan el mismo resultado. Escribimos NR y total de combinaciones. Este es un ejemplo en el cual, creo yo, se aprecia la utilidad de utilizar subprogramas, ya que el algoritmo que hemos obtenido es un algoritmo más legible, más eficiente, más cortico. Donde se ve que si nosotros tenemos que ejecutar un conjunto de instrucciones, el mismo conjunto de instrucciones en partes diferentes de un algoritmo, entonces lo aconsejable será elaborar un algoritmo independiente que ejecute esa tarea y cuando necesitemos ejecutarla, simplemente invocamos el algoritmo que ejecuta esa tarea. En el próximo módulo, entonces, vamos a entrar a ver cuáles son las diferentes clases de subprogramas que hay, cómo es la comunicación de datos entre un subprograma y el programa principal, y otros aspectos importantes para tener en cuenta en la elaboración de subprogramas. Muchas gracias.